Daniela Elizabeth Sillán Martínez. El día de hoy les voy a presentar el PIA sobre el hongo Sporontrix cheneskii. Vamos a iniciar con el caso clínico donde nos está diciendo masculino de 24 años con antecedentes de diabetes, acompañado de su esposa a consulta dermatológica por presentar aparición de bultos sobresalientes desde la muñeca hasta la altura del brazo. El paciente refiere que se cortó en el dorso de la mano en su trabajo de jardinería mientras cortaba una planta espinosa hace 2 semanas, comenzando con el primer nódulo en el lugar de la herida. A la exploración física se observa una temperatura de 37,2 centígrados, la presencia de bultos o nódulos con bordes eritematosos violáceos indurados que se ulceran y siguen un patrón de trayecto linfático. Y al examen y de laboratorio se observa, se toma una muestra del nódulo cutáneo y se planta en un cultivo agar papa dextrosa, y al microscopio se observan hifas septadas y alinas delgadas con conidiofi y Dios, Cecilis. Bueno, vamos a iniciar primero que nada evaluando los datos relevantes del caso. Tenemos primero que nada que tenemos un paciente que tiene antecedentes de diabetes. Eso es sumamente importante porque nos puede ayudar a lo que viene siendo el saber, bueno, tenemos un antecedente de diabetes, cómo es que está afectando esa diabetes dentro de lo que viene siendo el caso clínico, si es que afecta, si se relaciona con el desarrollo del microorganismo y su manifestación. Después tenemos en sí lo que el paciente nos está expresando que, sí, que tiene, que es la aparición de los bultos sobresalientes desde la muñeca que está aquí hasta lo que viene siendo la altura del brazo. También todas las referencias en base a que nos explica que se cortó el dorso de la mano en su trabajo de jardinería. Esto es sumamente importante porque el trabajo que se está realizando nos puede ir dando un diagnóstico más preciso o un caminito más a seguir hacia qué microorganismo está afectando al paciente. También mientras cortaban una planta espinosa hace 2 semanas, ¿sí? También es importante esto que dice, hace 2 semanas, comenzando con el primer nódulo en el lugar de la herida. Esto nos quiere decir que el microorganismo que está afectando a nuestro paciente inició y se empezó a expresar y a manifestar justo donde se rompió la barrera de la piel, permitiendo su ingreso, pues, hacia el sistema inmune del paciente y hacia el organismo en sí. Después, de hecho, nosotros en términos médicos, de los valores, en este caso cualitativos, que se pueden observar en el microscopio, nos damos cuenta que estos exámenes de laboratorio nos pueden ayudar mucho en cuestión de diferenciación. Hay muchos microorganismos que son hongos que se parecen mucho en sí porque atacan o se manifiestan mucho en la piel. Entonces, a veces puede ser un poco confuso entre hongo y hongo el decir, bueno, es que yo tengo dos microorganismos que se manifiestan en la piel, similares, pero a lo mejor al microscopio nos podemos dar cuenta que la estructura de ese organismo es lo que nos ayuda a diferenciar entre una cosa y otra. Asimismo, los datos importantes, como en este caso puede ser que estos nódulos inician desde el primer corte y van subiendo y siguiendo un patrón linfático. Esto es muy importante porque nos ayuda a diferenciar, como repito, de otros microorganismos, haciendo pues así el diagnóstico diferencial correcto. El agente infeccioso tiene relación de patogenia e inmunidad justo donde corta, que es lo que ya habíamos mencionado. Entonces, va a actuar su patogenia e inmunidad justo en relación donde se entre en contacto con el organismo del paciente. Em, ¿Por qué utilizamos estas muestras de laboratorio? Bueno, utilizamos lo que viene siendo el cultivo de agar papa dextrosa porque es el que nos permite que el crecimiento de este hongo en sí. En el microorganismo, al microscopio, perdón, se van a observar el microorganismo que es, en este caso, el que presenta al paciente, que es lo que nos expresa lo de las hifas septadas y alinas delgadas. Eso es sumamente importante y de hecho se puede también conocer como un microorganismo que tiene una formita de flor de margarita. ¿Cuáles son los métodos de prevención de esta enfermedad? Que más adelante veremos cuál es la enfermedad en sí que presenta el paciente. Sería tener los métodos de prevención de barrera, ¿sí? Si tenemos una persona que esté en riesgo, que tenga factores de riesgo, ya sea como alguna cuestión de inmunosupresión o que esté en una profesión de riesgo, como puede ser un jardinero, una persona que tale árboles, una persona que está en contacto con los pinos y con plantas espinosas, pues llevar
equipo de protección para evitar el tener contacto directo con objetos que puedan estar pues contaminados. Viendo ahora sí las preguntas, dice, de acuerdo con la patogenia del microorganismo asociado al cuadro clínico, ¿cuál de las siguientes es una forma de adquisición de la enfermedad desarrollada por el paciente? Bueno, el inciso A nos dice por gotitas respiratorias. Esta no es la respuesta correcta. Por inoculación del microorganismo en la piel mediante la entrada tampoco. Y mediante el contacto directo con el objeto contaminado en el microorganismo tampoco. La respuesta correcta es el inciso C, mediante el inciso B, por la inoculación del microorganismo en la piel mediante la entrada de la herida. Ahora, ¿por qué no puede ser por gotitas respiratorias? Bueno, porque este microorganismo no se contagia mediante gotitas respiratorias en sí, entonces principalmente se está descartada. Después tenemos mediante la inhalación de esporas del microorganismo en la vía respiratoria superior. Bueno, ya descartamos todo lo que viene siendo por contacto de la vía respiratoria superior y ese microorganismo no tiene esporas, entonces es descartable y mediante el contacto directo con el objeto contaminado con el microorganismo. Esta puede ser una pregunta confusa, pero recordemos que no necesariamente es directamente el contacto, sino que tiene que haber una exposición del organismo hacia el contacto. En el número 2 tenemos cuál de las siguientes características es correcta de acuerdo a la morfología del microorganismo. Tenemos bacila de cadena corta, hifas gruesas de cadena delgada, hifas delgadas con idióforos perpendiculares y bacilos de cadena delgada. Bueno, primero que nada vamos a descartar A y D porque no pueden ser bacterias, ¿ok? No estamos hablando de bacterias, estamos hablando de un hongo, por lo cual bacilos quedan totalmente descartados. Y después tenemos las hifas gruesas en cadena delgada y las hifas delgadas con idióforos perpendiculares. De acuerdo con el caso clínico, vimos que en los exámenes de laboratorio se expresaban hifas delgadas con idióforos, por lo tanto C es la respuesta correcta. Después tenemos, de acuerdo a la patogenia e inmunidad del microorganismo, es más probable que se desarrollen complicaciones por la infección en pacientes sanos con problemas dermatológicos de acné, pacientes que toman fármacos antifúngicos o pacientes inmunosuprimidos. La respuesta correcta es pacientes inmunosuprimidos, pero ¿por qué los otros no podrían ser sanos? Porque no es necesario necesariamente un microorganismo, un hongo que actúe de manera bastante fuerte si no se tiene una inmunosupresión, porque el sistema inmune puede atacar bastante bien al microorganismo. B, con problemas dermatológicos de acné, podríamos desarrollarlo con problemas de la piel debido a que se expresa en la piel, pero pues no van relacionados en sí. Pacientes que toman fármacos antifúngicos, pues si yo estoy tomando un fármaco antifúngico, pues la prevalencia, la incidencia de que se desarrolle en mi microorganismo se manifieste, pues es totalmente casi nula. De acuerdo con el desarrollo de las complicaciones generadas por la infección del microorganismo en cuestión, ¿cuál de los siguientes órganos humanos las puede manifestar de manera más recurrente? Pulmones, páncreas, piel y huesos. Bueno, la respuesta correcta aquí es pulmones. De hecho, este microorganismo en pacientes muy inmunosuprimidos puede llegar por vía sistémica a lo que viene siendo los pulmones y generar incluso una neumonía granulomatosa, lo que puede ser asociado o más bien se puede llegar a confundir o acordarnos con lo que viene siendo la tuberculosis. Eh, el páncreas, piel y huesos no están directamente afectados como tal, por lo tanto, aunque la piel podría ser un factor de que podríamos confundirnos, en realidad es donde se expresa, pero no necesariamente la está afectando el órgano en cuestión. La número 5 nos dice, de las siguientes profesiones, ¿cuál presenta una mayor prevalencia de adquisición por el microorganismo asociado? Trabajadores del área de salud que se encuentran en contacto con pacientes infectados, veterinarios que se encuentran en contacto con animales de reservorio, jardineros, floristas y aquellos en contacto con plantas espinosas o todas las profesiones están en riesgo. Los trabajadores del área de la salud, esos pues no, porque no se contagia de paciente a paciente o de humano a humano directamente, tenemos que tener este contacto con el hongo en sí. Veterinarios que se encuentren en contacto con animales en reservorios, aunque sí puede haber un reservorio animal, realmente no es donde se vea una mayor prevalencia de contagio, por lo tanto no es la respuesta correcta y en todas las profesiones pues obviamente no es lo correcto, entonces jardineros, floristas y aquellos que están en contacto con plantas espinosas. De hecho, en nuestro caso teníamos un masculino de 24 años con antecedentes de diabetes que trabaja de jardinero o florista y fue después de su trabajo donde se presentó la manifestación clínica del paciente. Es por eso que pues está relacionado a este tipo de profesiones. De acuerdo con la sintomatología, exploración física y exámenes de laboratorio del caso anterior, menciona el microorganismo causal de la enfermedad.
Bueno, el microorganismo es Sporotrix shinniki. Los demás no pueden ser porque aunque nosotros tengamos relaciones dermatológicas en estos o que generen enfermedades dermatológicas muy similares o parecidas a lo que viene siendo el Sporotrix, el Sporotrix genera una enfermedad muy importante que es la que tiene este paciente que viene en la siguiente pregunta y es la cual se desarrolla mediante un seguimiento de vasos linfáticos. Y al momento de nosotros describir estos nódulos con seguimiento de vaso linfático es que podemos descartar los demás microorganismos y quedarnos con el inciso B. Y por último, la número 7 nos dice, de acuerdo a la sintomatología, exploración física y exámenes de laboratorio del caso anterior, menciona la enfermedad que presenta el paciente. Pues ya vimos que son nódulos que se presentan a lo largo de los vasos linfáticos, por lo tanto nos queda el inciso B, que es esporotricosis linfática. Todas las demás pueden ser parecidas o nos podemos confundir, pero de acuerdo en sí a lo que se expresa en el caso y las manifestaciones directas que tiene el paciente, así como el tiempo de incubación, dónde se presentó el primer nódulo, de qué forma es el nódulo, la característica del microorganismo, pues nos deja que es una esporotricosis linfática.